Hola a todos y a todas. Esta oportunidad que de nuevo tenemos para profundizar en la serie de evidencias de la existencia de Dios, hoy una vez más con la licenciada y bióloga, profesora también en educación y también hermana en Cristo, Nora Pedrosa, quien nos acompaña para profundizar en un tema de gran importancia en relación con la creación. Podríamos, como sinónimo en cuanto a este término, para una mejor comprensión, hablar pues de la formación, hablar de la fundación del universo, de toda la creación del mundo, ¿verdad? Del firmamento, del cielo, de las estrellas. Podríamos hablar de pues esa creación. En este sentido, podemos profundizar en cómo ha sido conformado, cómo ha sido establecido, implantada cada una de las partes de la creación, la creación en su conjunto, su desarrollo, eh, entendiendo a través de la palabra de Dios y también a través incluso del rigor científico incluso, vamos a encontrar evidencias de la creación como la creación de Dios, creada por Él. Quédate con nosotros y profundicemos en este tema que sin duda te hará reflexionar y poder comprender mejor todo este asunto. Bienvenida, Okay. Nora, adelante, te doy el lugar pleno para que puedas entrar en este tema. Bueno, queremos hablar hoy de cómo los seres humanos, digamos, se han hecho siempre, a medida que ha pasado el tiempo, una pregunta sobre cómo se originó la vida aquí en el planeta Tierra. Ellos han estado continuamente pensando, diseñando teorías para explicar eh, la formación de la vida. En base a esto, se generaron teorías que han sido algunas eliminadas y otras aún persisten, como por ejemplo una teoría que se originó en el siglo 300 antes de Cristo, que decía que la vida se originaba de materia inerte. Es la teoría de la generación espontánea. Esta teoría duró muchísimos años que estuvo sobre el tapete, digamos, y fue hasta el año 1862 que Luis Pasteur eh, pasteurizó, digamos, calentó unos caldos nutritivos y los sirvió en diferentes envases. Uno de ellos los puso eh, tapados, que no tuvieran contacto con el medio ambiente, y otros los dejó al descubierto. Él observó en su experimento que los caldos que estaban tapados pasaron días y días y no aparecieron gérmenes. Pero en los caldos que estaban expuestos al medio ambiente aparecieron microorganismos. Posteriormente, otros científicos pudieron realizar la misma experiencia en diferentes lugares y obtienen los mismos resultados. Es de allí donde se genera entonces el postulado de que todo ser vivo proviene de otro ser vivo, que es lo que se mantiene hasta el día de hoy. Por supuesto, la teoría de la generación espontánea que había sido propuesta por un pensador como Aristóteles quedó digamos, en el olvido. Surgen después otras teorías que tratan de explicar lo mismo y aparece una teoría propuesta en 1865 donde habla de la teoría de la panspermia, que es la teoría que dice que la vida proviene del espacio exterior, o sea, se formó en el exterior de la Tierra y se asentó en la Tierra, atravesando, por supuesto, la barrera atmosférica. Sin embargo, esta teoría no ha podido ser definitivamente aceptada porque tiene elementos
que son negativos para aceptarla, y es que las condiciones que existían en la época primitiva de la atmósfera y de la Tierra, eran sumamente extremas, y cualquier tipo de vida que tratara de sentarse allí, al atravesar esa barrera, era eliminada. Después de esto surgen otras teorías que son, por ejemplo, o sea, yo estoy solamente nombrando algunas que son como más clásicas, eh, para tomar como fundamento partir de ello, que es la teoría de Miller y Urey en 1953, que habla de un caldo primario donde los elementos que están en el medio ambiente se unen para formar compuestos simples, de acuerdo a lo que él dice, y después moléculas complejas como las que integran los organismos de los seres vivos. Sin embargo, esta teoría también tiene, aunque es verdad que él logró formar aminoácidos y algunos compuestos que integran los seres vivos, tiene en contra que para las condiciones que él hizo el experimento no eran las mismas condiciones en que estaba la Tierra en esa época primitiva, y tampoco existían todos los elementos que son necesarios para que se formaran esas moléculas complejas. Entonces surge otra teoría, que es la llamada la teoría de las fuentes hidrotérmicas. Esta teoría dice que las condiciones que tiene la Tierra en esa época primitiva son muy adversas, porque las radiaciones ultravioletas que caen directamente sobre la faz de la Tierra no permiten que haya vida. Entonces, él dice que la única explicación es que la vida apareció en las profundidades de las aguas. O sea, esto vamos a dejar planteado lo que ellos dicen, lo que la ciencia, los pensadores, las personas que han hecho investigaciones están expresando. Están expresando que las condiciones de la Tierra en la época de sus inicios no eran adecuadas para que apareciera la vida. Entonces veamos y vamos a lo que nos dice la palabra, lo que nos dice la Biblia. La Biblia, en el capítulo 1 de Génesis, nos habla de una serie de etapas. No nos habla de una creación inmediata de la vida, sino que nos dice que la tierra se tuvieron que sentar una serie de bases, establecer una serie de condiciones para que se generara la vida, para que la vida fuera permanente aquí en ese planeta Tierra. Entonces, nosotros leemos en el capítulo 1 de Génesis que en el primer día separó Dios la luz de las tinieblas, y la luz la llamó día y a las tinieblas la llamó noche. Entonces, ¿qué aparece en este primer día de la creación sobre la faz de la tierra? No es que está creando, tenemos que aclarar, aquí no está creando Dios la tierra ya estaba creada. Dios lo que está haciendo es estableciendo las bases para que haya vida en la tierra, para que se forme la vida y sea permanente. Entonces ya, como les digo, la tierra estaba allí, y Dios lo que hizo fue separar la luz de las tinieblas, y tenemos la energía lumínica. Ya tenemos establecido en la Tierra, en el planeta, la energía lumínica. Recuérdense que la luz es una forma de energía, es una forma de energía que se mueve en forma de fotones, y que tiene una cierta velocidad. Por eso en muchos experimentos científicos y cuando se habla del espacio exterior, hablamos de la velocidad de la luz, ¿ok? Es una forma de energía que se mueve. Entonces, eso sucedió en el primer día. También tenemos que aclarar, antes de continuar, lo siguiente, que para Dios un día no es 24 horas. La Biblia lo dice en
en segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 nos dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, cuando estamos hablando del primer día, no hablamos de 24 horas, ¿ok? Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. En el segundo día dice, separó la expansión de los cielos y de las aguas. Entonces ya tenemos una separación de que el cielo y tenemos el agua. El agua está allí cubriendo la parte sólida. Eso sucedió en el segundo día. En el tercer día dice Dios que se juntó las aguas, las tomó y las llevó, las encerró en ciertos sectores, ¿ok? Formando los mares. Y se descubrió la tierra, se descubrió lo seco. Entonces, aquí se inicia la vida porque Dios dice que produce la tierra, Dios dio orden para que produjera hierba verde y semillas y árboles que den fruto, todo según su género. Entonces volvamos otra vez, ya está lo seco, al descubierto, lo que nosotros conocemos como tierra, y aparecen las plantas. Esas plantas se extienden sobre la tierra, tienen condiciones para crecer. ¿Por qué tienen condiciones para crecer? Porque ya tienen luz, tienen energía solar. Ellas, al tener el pigmento verde de la clorofila, ellas pueden atrapar esa luz solar. Y como ya en ese ambiente, ellas en el día realizan una función que se llama fotosíntesis y en la noche realizan la respiración. Cuando nosotros respiramos, cuando todos los seres vivos, las plantas son seres vivos, cuando las plantas respiran, ellas expulsan CO2 y cuando está de día, ellas fijan el CO2, fijan la energía lumínica y nos proporcionan alimentos y oxígeno. Oxígeno y alimentos que son indispensables para que se formen o para que permanezcan los otros seres vivos que dependemos, digamos, de los organismos que son productores, como las plantas. ¿Ok? Ese es el día 3. Ellas, como estamos hablando, que no es un día, sino 1000 años, ellas tienen una cantidad de años que ellas pueden crecer y desarrollarse. Ellas crecen, ellas no tienen competencia, están creciendo, extendiéndose sobre la faz de la tierra y están produciendo oxígeno, cantidades de oxígeno que se van acumulando en la atmósfera en ese cuarto día que ellas tienen para crecer y multiplicarse. En el quinto día, veamos qué sucede. En el quinto día, dice Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Perdón, me estoy equivocando. Salté al quinto día. En el tercer día, creamos las plantas. Perdón, vamos al cuarto. En el cuarto día, ¿qué pasa? En el cuarto día, Dios hizo las dos grandes lumbreras. Las lumbreras, el sol para que enseñorease de día y la luna para que enseñorease de noche. También dice que creó las estrellas, pero a nosotros nos interesan ahorita estas dos grandes lumbreras. La lumbrera que es el sol, que sabemos que nos da la luz solar. Entonces ya en ese cuarto día, cuando ya las plantas han crecido, se han
han aumentado y han producido una cantidad increíble, han llenado toda la atmósfera terrestre de oxígeno, Dios crea a el Sol. Y en el Sol, que es la lumbrera, que nos aporta luz ultravioleta. Esa luz ultravioleta es necesaria para que los átomos de oxígeno, o sea, las moléculas de oxígeno que nosotros tenemos en el ambiente, puedan romperse esa molécula. Ustedes saben, una molécula está formada de oxígeno, está formada por dos átomos de oxígeno, o sea, es O2. Esa energía lumínica viene y rompe los enlaces de O2. Entonces vamos a tener moléculas de oxígeno y átomos de oxígeno, átomos separados de oxígeno. Esos átomos, ellos son inestables, ellos están cargados de energía, ellos necesitan urgentemente unirse con otra molécula para sentirse cómodos, para estar estables. Y ellos lo que tienen al lado en grandes cantidades son moléculas de oxígeno. Entonces se unen y en vez ahora de tener dos átomos de oxígeno, esas moléculas ahora tienen 3 átomos de oxígeno. Eso se llama ozono. O sea que el Sol, la energía lumínica del Sol, era necesaria para que apareciera el ozono. Como había tanto oxígeno concentrado, se formó esa capa hermosa de ozono, que es la capa protectora, que a su vez protege a las plantas y protege a los otros seres vivos de las radiaciones ultravioletas, porque las radiaciones ultravioletas son buenas, porque, por ejemplo, ayudan a fijar el calcio, ayudan a fijar, a fijar la vitamina D, evitan la descalcificación. O sea, hay una cantidad de factores positivos que nos ayudan con la radiación, la radiación del sol. Pero también esa radiación puede ser nociva cuando es intensa, cuando cae directamente. Puede causar mutaciones en el ADN, puede causar cánceres, puede dañar el sistema inmunológico, o sea, que causa también problemas. Entonces necesitamos la capa de ozono que filtre, o sea, que absorba, digamos, las radiaciones ultravioletas para que no incidan directamente sobre los seres vivos que están sobre la faz de la Tierra y se pueda mantener la vida en la Tierra, pueda ser permanente, no sea solamente por unos días o por un corto periodo. Entonces necesitamos que eso esté allí. Sabemos que los científicos y ha habido muchos temas sobre cómo a veces por uso indebido de sustancias aquí en la Tierra se destruye la capa de ozono, se han producido agujeros en la capa de ozono y eso es preocupante porque se busca entonces, se ha prohibido, se han sacado resoluciones normativas para prohibir el uso de sustancias que dañen la capa de ozono. ¿Por qué? Porque la necesitamos. Necesitamos la capa de ozono para la vida. Si no hay capa de ozono, no hay vida aquí en la Tierra. Entonces, eso es una de las bases que se necesitaban para que se produjera, aparecieran los otros seres vivos que diferentes de las plantas. Entonces ya estamos en el cuarto día, es en el cuarto día donde se forma la capa de ozono, pasan un poco de años, las plantas y el sol, allí solos otra vez, sin que más nadie nada los perturbe, se forma esa capa, y entonces es en el quinto día cuando dice Dios, produzcan las aguas, seres vivientes, aves que vuelen, y también, por supuesto, esos seres que se crearon, que aparecieron en el mar, algunos invadieron la tierra. Entonces se nos llenó
lo que fue la tierra, lo sólido, el agua y el, el aire de seres vivos. Y finalmente, en el sexto día, es que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y crea varón y hembra. Pero cuando sale el hombre en el sexto día, ya el hombre tenía animales, tenía plantas, tenía aguas, tenía frutos, tenía todo acondicionado para que la vida estuviera allí para el disfrute, porque realmente Dios creó eso para que fuera una forma agradable, que en el planeta se pudiera vivir y multiplicarse y permanente. Lo que tenemos también que acotar es que las plantas, aparte de que nos aportan oxígeno y nos dan alimentos, ellas también durante ese proceso maravilloso, que también es obra del creador, porque lo ideó él, es un ser, se ve que todo lo que ha sido creado ha sido fríamente, digamos, calculado, o sea, muy bien planificado, estableciendo bases para que todo sea permanente y para que todo sea para beneficio, para bendición, para el disfrute de los seres, digamos, aquí en la tierra. Entonces, esas plantas, ellas, a través de ese proceso increíble, maravilloso, que es la fotosíntesis, ellas, aparte de que nos dan oxígeno y alimento, ellas toman ese CO2 que es producto de la respiración, tanto de ellas como de los seres vivos. Ellas toman ese CO2 y lo fijan para transformarlo en alimentos. ¿Por qué hacen ellas eso? Porque si se acumula ese CO2, también sería nocivo para la vida. Entonces tenemos que hay una serie de condiciones que están establecidas, que están pensadas y muy bien elaboradas. Esto no puede haber sido al azar. Esto se ve clarito que hay una planificación de un ser que no es hombre, que está fuera de nuestra mente, porque nuestra mente es finita y no podemos incluso, o sea, la sabiduría que se ve en todo esto, cuando apareció la vida en la tierra, esa sabiduría, o sea, es algo que se escapa de nuestras capacidades. Es más, hasta ahora todavía se han estado creando teorías desde hace muchísimos años tratando de dar una explicación de cómo aparece la vida, cuando ya la Biblia también desde el principio de la humanidad lo está diciendo. ¿Cómo fue que se dio este proceso? Podemos ver que en esas líneas que nosotros leemos hay una profundidad inmensa, que no es solamente leer y sin aplicar ese discernimiento para poder, digamos que valorar la grandeza de nuestro Creador. Entonces, en verdad, yo quería simplemente hablarles de esto para que ustedes vean, porque es que cada una de de los aspectos que nosotros podemos considerar que aparecen en la Biblia son aspectos sumamente profundos, que no es simplemente una lectura de un día superficial, sino que ahí está plasmada la grandeza de nuestro creador, la grandeza, y muchos científicos que se ponen a hacer experiencia y se ponen a buscar explicación, muchos de ellos han terminado reconociendo que solo un ser vivo, o sea, exterior, una mente increíble, es la que puede haber ideado toda esta creación y todos estos pasos que se ven de una manera realmente, digamos, espectacular para darle un calificativo.
Las plantas son tan beneficiosas para los seres vivos que aparte de todo lo que nos proporcionan, que son indispensables, y por eso la ciencia ha dicho, efectivamente, para que haya vida tiene que haber plantas, y las primeras que tuvieron que haber existido son las plantas, tanto en la tierra como en el agua, porque de dónde se iban a alimentar los peces, los primeros peces y eso. Hay peces que se alimentan de algas. Las algas también son verdes, porque ellas producen, también hacen la fotosíntesis. Entonces, las plantas además, ¿qué nos generan? ¿Qué beneficios nos traen? Bueno, las plantas fueron las primeras medicinas, de las plantas era que se utilizaban como medicina para curar muchísimas enfermedades en las épocas en que todavía no se había generado la farmacia, ni se había abierto industrias que elaboraban alimentos. ¿Y de dónde se elaboraron alimentos? No, perdón, elaboraron medicina. ¿Y de dónde se originaron esos estudios? Estudiando las plantas, aislando los compuestos que servían para una cosa y para otra. En realidad, las plantas entonces son las primeras medicinas que conocemos. Todavía hoy en día, mucha gente vive y se trata es con plantas. Entonces, y hay enfermedades que se tratan de sustancias que están presentes en las plantas. Muchas veces oímos hablar que el brócoli, que, que el repollo, que tienen sustancias que son anticancerígenas, que eh, o sea, puedo dar otros nombres, lo que pasa es que se me vienen nombres que incluso no son conocidos. Por ejemplo, nosotros la llamamos auyama y aquí se llama bueno, no recuerdo ahorita, perdón, es también anticancerígena. Y así existen una cantidad de sustancias que están en las plantas, de compuestos que son usados para la medicina. También las plantas embellecen el ambiente, nos dan sombra, embellecen todo, ellas se expandieron por todo el planeta. Y entonces, donde no hay plantas son las zonas, los terrenos son áridos, desérticos, porque las plantas enriquecen el suelo. Tuvieron también esa oportunidad cuando estuvieron solas, solas sobre el planeta, que ellas enriquecieron muchísimo el suelo, lo fertilizaron. ¿Por qué? Porque crecían los alimentos. Sabemos que los vegetales después de un tiempo caen, se descomponen y enriquecen el suelo. Entonces también se usan para materiales de construcción, se usan también como combustión, cuando los usamos para cocinar o para calentarnos. O sea que las plantas tienen una gran importancia para los seres vivos, son una creación que Dios hizo, que son realmente una maravilla, como podemos ver y analizar la creación divina, que todo es así. Todo lo que Dios hace, lo hace con un objetivo, lo hace muy bien planificado y la ciencia, cuando ha estudiado todo esto, ha tenido que darle la razón a la Biblia. O sea, quieran o no quieran, lo que está establecido allí lo podemos ver en la vida diaria. O sea, lo que yo estoy diciendo es algo que realmente todo lo podemos ver, lo podemos disfrutar, lo podemos palpar, no es nada extraordinario. Es algo que Dios hizo para nosotros. Muchísimas gracias, Nora, por compartir esta preciosa exposición sobre bueno, la verdura que nos recordabas, la auyama, cucurbita moschata. Hablamos de lo que aquí conoceríamos, por lo menos en España, como una especie de calabaza. Sí, exacto, se me fue el nombre, calabaza. Una especie de calabaza. Es interesante también observar que el libro de Génesis, en cuanto a su creación, fue escrito
centenares de años antes de Cristo, centenares de años antes, en concreto la fecha en la cual se escribió, no tengo aquí mi Biblia con las anotaciones, pero dicen que por allá por el año 1400 antes de Cristo. O sea, veamos realmente cómo esto claramente muestra que en aquel tiempo, respecto de los conocimientos existentes, pues no había... ¿Quién iba a saber todo esto, no? No hay ninguna duda de que la Biblia es inspirada por Dios. Quienes la escribieron en aquel tiempo la escribieron inspirados por el Espíritu de Dios, y por eso no hay ninguna contradicción en ella, y por eso hay muchas cosas que es imposible que hubieran sido escritas sino a través de la inspiración de un ser supremo que conocía ya todas las cosas del presente y del futuro, y que tenía un plan con la humanidad desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Seguiremos hablando de ello, seguiremos profundizando en distintos temas y evidencias respecto de la existencia de Dios, y vamos a entrar, no va a parar esto. Les animamos a que puedan continuar en estas series, a que también puedan profundizar, porque quizás estos temas pueden de alguna manera despertar un interés en ustedes para que puedan profundizar, y esto también les puede acercar más a Dios, les puede acercar más a que ustedes mismos también puedan investigar sobre ello, busquen esta misma información y la encontrarán, profundicen en ella y verán como indubitablemente hay una evidencia científica también muy clara respecto de la existencia de Dios, y de que lo que la palabra de Dios, la Biblia, las Sagradas Escrituras transmiten es un contenido veraz, de gran credibilidad. Así que a partir de ahí ya animar también a los creyentes a que puedan profundizar también en estos temas, pues les servirá también a la hora de exponer, a la hora de poder resolver dudas a muchas personas que tienen ciertamente, pues desconocen esta información, les han contado otras cosas, pero pueden y podéis, buscando esta información que está absolutamente contrastada, esa perfecta sincronía que hay entre lo que la palabra de Dios dice y lo que luego vemos en la realidad, y lo que luego se descubre a través de la investigación y la metodología científica. Es muy interesante, y seguiremos en ello. Podéis acceder a distintas áreas desde la historia, en los métodos de análisis bibliográficos en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a cada uno de estos libros, cómo llegó, cada uno de estos textos. Hay una evidencia indubitable. Esto no hay ninguna casualidad en todo ello. También podemos analizar la arqueología, la historia, en la parte arqueológica, las investigaciones que se han realizado sobre muchas cosas que están en la Biblia y que se han podido demostrar y encontrar. Así que muchos otros dominios de la ciencia en la investigación. Así que sin más, os dejamos dando al Señor, a Dios, pues esto es un canal cristiano evangélico, pero queremos dar a Dios toda la gloria y darle gracias a Dios, darle gracias al Padre en el nombre de Cristo en esta tarde, Sí, pues Señor. por revelarnos esta preciosa palabra escritural, escrita hace mucho tiempo, inspirada por Él, y que luego pues a través de la evidencia científica y a través de todo esto pues podemos ver que efectivamente hay una sincronía, hay todo fue conformado y todo fue hecho como Dios ha dicho que lo ha sido. Así que le damos toda la gloria y todas las gracias a Dios, y también les animamos a que aquellos que todavía puedan tener dudas, primero que lean la Biblia, porque como la palabra de Dios dice, la fe que usted pueda encontrar y pueda tener en Dios, principalmente la va a encontrar, como dice la Biblia, por medio de la palabra de Dios, por medio de la propia lectura de la misma, que le permitirá encontrar
y alimentar su fe en Dios. Les saludamos y les amamos con el amor de Cristo que ha puesto en nosotros por medio de su Espíritu, y les invitamos a que puedan continuar